Tercera parte, debemos recordar. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esta era la primera razón por la cual Dios mandó erigir el monumento en Gilgal, para que al verlo, cada vez que lo vieran, se les refrescara la memoria de lo que había sucedido en el río Jordán. Pero el monumento en el fondo del río ya no está, y el que se erigió en Gilgal tampoco está. ¿No dijo Dios que esas piedras iban a ser un monumento conmemorativo para siempre? ¿Dónde están ahora esas piedras? ¿Ya no están? ¿No iba a ser para siempre? Esas piedras están aquí, en este relato. Esas piedras siguen aquí en la Biblia. Ese es nuestro monumento eterno y que no perece. El monumento de la victoria es Cristo mismo. Por eso tus ojos han de estar puestos, ¿dónde? En las 12 piedras de Gilgal. Han de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero atención, tú y yo también somos ese monumento al que todos miran. Tú y yo somos esas piedras que estaban muertas en el fondo del río Jordán, pero que ahora están puestas a la vista de todos en Gilgal. Así que el monumento está aquí y está aquí, en vosotros, las piedras vivas. No ha desaparecido el monumento. Él es el monumento al que tenemos que acercarnos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Y nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que de alguna manera nosotros también hemos sido tomados del fondo del Jordán, del fondo de la corriente de este mundo que nos ahogaba, una corriente de muerte, y fuimos unidos a Cristo, la piedra viva, y puestos en un nuevo lugar. ¿Para qué? Ahora ya tenemos una función diferente a la de antes, para darle la gloria a Dios. Qué lejos, ¿verdad? ¿Y qué nos revelan esas 12 piedras a través de las Escrituras? ¿Qué debemos mostrar nosotros como esas 12 piedras? Bueno, muchas cosas, algunas ya las hemos apuntado antes. Nos dicen que debemos, y la Biblia nos lo recuerda, que debemos recordar la fidelidad, el poder, la misericordia y la bondad de Dios. Nos recuerdan esas 12 piedras que los milagros que leemos en las Escrituras ocurrieron de verdad, que son hechos históricos. Por eso la Biblia nos da fechas, nos da datos, nos da lugares, nos da batallas, nos dan nombres de reyes que reinaron efectivamente y que los descubrimientos arqueológicos van demostrando día a día. Que lo que leemos no son mitos o leyendas, como algunos se empeñan en decir, para desacreditar la palabra de Dios y así no tener que obedecerla. Claro, hay que buscar alguna excusa, porque ese es el motivo, no obedecerla. La palabra es luz y ellos prefieren que las tinieblas, por eso están condenados, porque la luz vino al mundo y ellos, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y a nadie le gusta que la luz muestre sus obras. Como a nadie le gusta que el médico le diga que tiene cáncer, pero es la única manera de salvarse. Ese es el motivo por el cual desacreditan las Escrituras, para no tener que recibir la luz que les avergüenza, y porque creen que van a tener libre acceso, que no van a tener que rendir cuentas. Las 12 piedras que tenemos en las Escrituras nos recuerdan que nuestro Dios es todopoderoso,
que abre mares para que su pueblo escape de la esclavitud del pecado y que abre ríos para que pueda descansar en la tierra de promisión y de abundancia que es Jesús. Y como estoy diciendo, todos estos milagros que están escritos y descritos en la Biblia están insertados en la historia. A diferencia del resto de relatos religiosos y místicos que podéis leer por ahí de cualquier otra religión, esto se ve claramente, esos relatos se ve claramente que son leyendas, no hay ciudades, no hay hechos históricos, esos son leyendas que no tienen encaje en la historia universal del ser humano, pero Dios no se esconde. Quiero que tengáis en cuenta y muy claro esto que voy a decir. Él nos ha salvado con hechos, no con mitos, con hechos poderosos, y están revelados en las Escrituras con multitud de detalles que se han podido ir comprobando a lo largo de la historia. Otra vez, detalles como fechas, ciudades, reyes que reinaron en esas ciudades, batallas que se descubre miles de años después que sí que tuvieron lugar. Nuestro Dios es un Dios de hechos poderosos. Pero estas 12 piedras que tenemos aquí, además de recordarnos esta fidelidad, este poder, esta misericordia y bondad de Dios, nos recuerdan que Él no va a estar abriendo mares y ríos todo el tiempo. Claro, eso nos lo recuerda también, por eso tenemos el memorial en las Escrituras, porque por fe andamos, no por vista. Por eso no ves milagros de este tipo todos los días. Por eso nos manda a recordar estas cosas todos los días. Aquellos que están todo el tiempo provocando o buscando estos milagros de Dios están desobedeciendo a Dios y se empeñan en no ver que la mayoría de estos milagros que ven en la Biblia están relacionados con la historia de la salvación del hombre. Claro. Salvación que se consumó ¿cuándo? Con el mayor de los milagros que podemos ver. La venida de Dios mismo en forma de hombre para pagar por tus pecados y por los míos en la cruz del Calvario. Menudo milagro. ¿Necesitas más? ¿De verdad necesitas más milagros? ¿Dios es poderoso para seguir haciendo milagros? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero no debemos esperarlos para sostener nuestra fe. Dios sostiene nuestra fe si miramos las 12 piedras. La sostiene si tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Qué manía con esperar milagros y milagros, ¿no? Él sostiene nuestra fe si miramos a este monumento que es la Biblia y meditamos en lo que ella nos dice. Por eso nos dejó este monumento, para que recordemos y porque tenemos la memoria muy frágil. Tan frágil que cuando murió Josué, se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. En solo una generación ya se habían olvidado de los poderosos hechos que Dios había hecho pocos años antes. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses que estaban en los pueblos de los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Es lo que hace muchas veces el Señor con nosotros para que aprendamos. Aún así, el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y cuando les levantaban jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez,
Ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Necesitamos recordar. Necesitamos recordar porque nosotros no somos muy diferentes de aquella generación que siguió a la de Josué. Se les murió el pastor y cada uno empezó a seguir a los dioses que pululaban por los alrededores. Por eso Dios nos dio este monumento que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, para que leyéndola le podamos conocer y ver que es un Dios todopoderoso.